Gracias por continuar con nosotros como todos los días. Agradecemos su sintonía a este espacio en el que tenemos conversaciones sobre diversos temas. Hoy estamos ya en el 15 de enero de 2021 y como les veníamos anunciando, vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. El 2021 pues ya sabemos todos que está en marcha, estamos ya justo a la mitad del primer mes de este año y las instituciones educativas están preparándose pues para comenzar ya sus actividades. Para los colegios, para muchos, el lunes va a ser ya el primer día de clases, que va a ser de forma virtual, pues eso es una realidad también. Y los centros educativos públicos se estima que van a comenzar ya por el 1 de febrero, de acuerdo a los reportes que hemos recopilado y a las declaraciones que han dado en este caso las autoridades del Ministerio de Educación. Sabemos que el gran reto de los centros educativos, tanto públicos como privados, es educar en medio de una situación de pandemia, adaptarse a esa nueva normalidad que llegó pues, a nuestras vidas en el 2020 con el aparecimiento del coronavirus. Sabemos que son muchos los retos y sobre esto vamos a conversar hoy precisamente con el presidente de la Asociación de Colegios Privados y saludamos a Javier Hernández Amaya. Javier, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias, Manuel, gracias a Canal 12 por invitarme. Felicitarlos porque han tomado el tema educativo como prioridad en esta agenda de este día y por supuesto aquí estamos a la orden, saludando también a nuestra comunidad educativa que pues ya dentro de pocos días vamos a tener más porcentaje de colegios incorporados a las clases virtuales en este año 2021. Javier, precisamente esa es una de las preguntas. ¿Cómo están encarando ustedes como asociaciones, digamos como asociación y como un punto de encuentro de los centros educativos privados? ¿Cómo están encarando este 2021 considerando que hay una realidad que está ahí y es el hecho de que existe una pandemia, pero que también hay que dar continuidad a los programas para educar y formar académicamente a muchos jóvenes? Sí, Manuel, nosotros estamos como colegios privados tratando y logrando privilegiar lo que es la calidad del servicio educativo. Es la razón de ser de los colegios privados, que llegue al estudiante, al padre de familia, el servicio que está buscando con la mayor calidad posible. Entonces, en ese sentido, lo primero es garantizar que las clases se den en ese sentido. Y lo segundo es que se den lo mejor posible, aún con las limitantes que nos provee esta situación del COVID-19 que nos tiene hoy por hoy limitados en poder encontrarnos en nuestros centros educativos presencial o semipresencialmente. Sin embargo, en el tema virtual, con la experiencia que hemos vivido en el año 2020, ha permitido que podamos recoger toda aquella experiencia que nos ha dejado en cuanto a las limitantes y en cuanto a los aciertos que tuvimos en este año, para que este año 2021 sea de mejor provecho que el año anterior. Una de las dudas, Javier, es si ha disminuido la cantidad de estudiantes para los centros educativos privados. El año anterior ustedes daban una declaración respecto a la deserción de por lo menos 44,000 estudiantes de los centros educativos que están, digamos, representados en su asociación, pero estamos en el periodo de matrículas, sabemos que ahí ustedes pueden ver, digamos, cuál es la cantidad de estudiantes que van a recibir. ¿Han visto una disminución en la cantidad de alumnos? Exactamente entre ahora y mañana vamos a tener nosotros los resultados de las encuestas que estamos llevando a cabo, monitoreando el factor de la matrícula, claro, y otras variables más. Así que el día lunes que nosotros vamos a inaugurar nuestro año escolar en el Colegio Carlos Pellicer de la ciudad de Apopa, el día lunes, además de la inauguración que vamos a tener virtualmente en el Colegio Carlos Pellicer, también vamos a dar una conferencia de prensa en la cual vamos a dar a conocer los resultados del primer monitoreo de colegios privados en este año 2021, específicamente con datos ya oficiales de proyección, específicamente también de este dato de matrícula, y si hay estudiantes que en el año 2020 estuvieron con nosotros en colegios privados y ya no han buscado los servicios nuestros en este año 2021. Es que de hecho, bueno, la ministra de Educación que estuvo hace unos días con nosotros decía de que había una migración de estudiantes de colegios privados a centros educativos públicos
Y esto ella lo explicaba diciendo de que pues para muchos padres la pandemia ha marcado sus ingresos. Hay gente que tenía empleo pues y lastimosamente en este 2021 pues ya no lo tiene. Otros que han visto cómo sus negocios pues quebraron. Otros decía de que han visto una reducción en sus ingresos porque tal vez venden o tienen negocios en el que comercian con algo y las ventas han bajado considerablemente. Esto decía ha acentuado la migración de colegios de paga hacia escuelas públicas. ¿Ustedes han percibido eso? Nosotros no podríamos dar un dato tal cual como usted me lo acaba de explicar, Manuel. Sí. Sin embargo, si eso es cierto, no digo que sea mentira, o sea, si llegamos a comprobarlo en nuestro monitoreo, yo creo que no sería un dato del cual el gobierno debería de sentirse orgulloso, porque el gobierno no tendría que sentirse orgulloso porque cada día tengamos más pobres en nuestro país y dejen de buscar colegios y busquen las escuelas por esa razón. No creo que el gobierno tenga que sentirse bien porque esté el sistema de educación privada muriendo por datos que tengan que ver con que hay desempleo aumentado en nuestro país por causa de la que sea. En este momento es la pandemia, en otros momentos han sido otras las razones por las cuales el desempleo crece. Pero yo creo que es un mal mensaje si eso fuese así, para poder orientar la opinión pública y a la población en general. El colegio privado tiene una razón de ser, que es la calidad de servicio que brinda. Y en el sistema de educación pública, tengan más alumnos o tengan menos estudiantes, la educación pública continúa su rumbo. Cosa distinta en un colegio privado, cuando se ve disminuida la cantidad de estudiantes en un colegio privado, obviamente este recurso pues deja de existir como centro de desarrollo de país. Y hay que tener en cuenta que cuando se dan anuncios de este tipo y se orienta a la población a que el colegio privado está muriendo y que hay que buscar la escuela pública, se le está haciendo también un daño no solamente a los dueños de los colegios privados, sino también a todo el conglomerado que tiene que ver directa o indirectamente con el colegio, Manuel. Por ejemplo, ahí tenemos a los empleados. Sí. Cuando un colegio privado deja de existir, es una cantidad de empleados que pues pierden su trabajo y se suman a los que ya la ministra de Educación acaba de explicar que existen. Eso no es un buen mensaje para el país en ningún momento. La ministra bueno, nos explicaba el fenómeno, no tanto así como un dato del que se sintiera orgullosa, sino que ella lo citaba porque recién acababa de finalizar el periodo de matrículas en los centros educativos públicos y ella decía que habían notado un incremento y habían detectado muchos casos en los que los jovencitos venían de centros educativos privados y que se estaban inscribiendo en centros educativos públicos, y la explicación era de que pues la pandemia había golpeado económicamente en este caso al grupo familiar. Pues puede ser que eso suceda, o sea, no digo que no está pasando, claro, pero en la normalidad de todos los años siempre ha habido una migración en ambos sectores, del sector público al sector privado y viceversa. Sí. Ahora, si algo está claro, es que en el sistema de educación pública, que es donde también yo laboro y conozco muy bien, toda mi vida he trabajado también en el sistema público, y en ningún momento la solicitud de matrícula del sector público pregunta por qué razón está usted buscando la educación pública después de estar en educación privada. O sea, el dato de por qué se ha vuelto de la educación privada a la educación pública porque ya no tiene para poder pagarla, eso no lo estamos como midiendo en el sistema de educación pública. Sin embargo, puede pensarse que esa sea una de las razones por las que algunas veces se busca cambiar de sector. Sin embargo, vamos a esperar que las encuestas que estamos llevando a cabo en nuestros colegios nos digan la verdad en cuanto ya pues una cosa real que va a responder nuestro sector en estos días. No creo que sea para el sector privado buena noticia la campaña tan fuerte que se está haciendo en contra de que los colegios privados ya no matriculen estudiantes. Eso creo que no es bueno porque son salvadoreños los maestros que están trabajando
en la escuela privada salvadoreña. Son salvadoreños los que indirectamente también trabajan con colegios privados. El señor que llega a vender la tela para el uniforme del niño, la señora que llega a vender el libro para el niño que estudia en el colegio privado. Todos estos son empleados salvadoreños que cuando la educación privada se ve debilitada, se ve reducida, entonces también ellos resienten y sus empleos se ven, digamos, lastimados. Yo creo que eso debería de realmente hacer eco en las palabras que hace casi un año la ministra de Educación expresó en nuestro acto de inauguración del año escolar, donde ella perfectamente expresó que el sistema de educación en el país debe ser uno solo, sí, tanto la educación pública como la educación privada. Y es que, Manuel, gobiernos anteriores comprendieron, claro que costó que lo comprendieran, pero comprendieron que el principal socio estratégico en educación en este país es la educación privada. ¿Cuántos alumnos tiene, de acuerdo a las proyecciones que ustedes pueden manejar, cuántos alumnos tiene el sistema privado, por lo menos en los colegios que están representados en su asociación? Nosotros estamos buscando una matrícula de 250.000 estudiantes en el sector privado en general, desde educación inicial hasta educación superior. Claro. Por supuesto que es un dato bastante ideal, ¿verdad? Pero nos han demostrado que en el año 2019-2020 hemos estado entre 215 y 225.000 estudiantes. Sí. Ahora falta que ver cómo va a ser el comportamiento de este año en consecuencia de que la matrícula en nuestros colegios se cierra de acuerdo al sistema que el Ministerio de Educación ordena para poder llevar a cabo esta matrícula oficial. Y esto pasa por los meses de febrero, digamos, todo el mes de febrero. Quizá este año puede ser que llegue hasta en marzo por el tema de la pandemia y porque sí, el sistema público no empieza en enero, sino que por el momento se ha pensado en que va a empezar en febrero. Sí. Ahora, dependiendo de eso, nosotros creemos que mínimamente 215.000 estudiantes podríamos lograr. Si llegáramos a los 250.000, realmente sería una gran alegría para nosotros y para todo el pueblo salvadoreño que tiene que ver con colegios privados y que dependen sus ingresos de la estabilidad que tiene la educación privada en el país. Hay una realidad, Javier, y es el hecho de que la economía ha sido duramente golpeada por la pandemia. El cierre de algunos negocios durante una buena cantidad de tiempo, pues llevó a muchos de esos negocios a cerrar, a despedir a empleados, a reducir las planillas, a tratar de ahorrar un poco en el manejo del negocio a fin de mantenerse a flote en medio de esta situación. Ustedes hablaban hace unos días de que algunos colegios pues estaban en una condición de crisis porque sabemos que dependen mucho pues de los ingresos que tienen, dependen mucho de lo que los padres pagan. Entonces, y decían ustedes de que la situación era, digamos, un tanto agobiante para muchos centros educativos privados. ¿Qué tanto, digamos, han visto que esto, digamos, se ha acentuado con el inicio del 2021? Bueno, hay que decir que hay centros educativos privados que no han abierto sus matrículas en este año 2021. Consecuencia clara es porque la pandemia provocó una morosidad muy alta de parte de los padres de familia que les llevó a asfixiarse financieramente como empresa educativa privada. Y esto provocó que estudiantes de estos centros educativos tuviesen que buscar alternativas en el mismo sector privado y en algún porcentaje alternativas en el sector público. Sin embargo, como usted muy bien lo menciona, Manuel, el tema de que toca a los colegios privados el cierre de operaciones porque los padres de familia han perdido sus empleos y no pueden matricularse ya en colegios privados, eso creo que toda empresa lo ha pasado en este país. Sin embargo, pues usted puede ver en este tiempo que pasó de la Navidad o el fin de año,
cuánta empresa de restaurante, por ejemplo, claro, que sí, se vio pues tristemente quebrado. Un montón de, o varios, digamos, restaurantes cerrados, abandonados. Usted lo puede ver a la orilla de lo que es el Puerto de la Libertad y la Costa del Sol. Y entonces, es así como se ve prácticamente ese tipo de empresa, también el nuestro, los colegios privados se han visto en las mismas circunstancias. Y pues aquí hay que decir claramente, por un lado, sí, el gobierno, por medio de Bandesal, ha estado aportando proyectos de apoyo mediante préstamos y mediante el subsidio también del mes, el año pasado, de empleados que se encontraban en la planilla del Seguro Social. Pero ha sido fácil acceder a esos recursos. No todos los colegios hemos tenido la facultad, digamos, para poder calificar y obtener estos beneficios. Sin embargo, la mayoría sí lo hemos logrado, Manuel. Hay que decirlo y hay que agradecerle al presidente Bukele que eso sí lo logramos hacer. Lo que no le podemos nosotros calificar como positivo es la fuerte campaña en contra de colegios privados que se está instalando y que se está desarrollando en estos momentos por los diferentes temas que mediante una comunicación no se está llevando a cabo con la justicia que debería llevarse. ¿Cuáles, digamos, son esos puntos que ustedes cuestionan en cuanto y que sienten que es un ataque contra, digamos, el sistema de colegios privados? Bueno, está claro que el tener que decirle a la población que la educación privada está calificada como personas o entidades que no respetan al consumidor, creo que es una gran, digamos, acción que ofende al gremio de colegios privados, porque nosotros como empresas responsables hemos estado en primer lugar como gremio asegurándonos de que la ley de educación se respete siempre, sin ninguna distinción y sin ningún espacio de que pueda quedar de no respetarse, en cuanto a que el consumidor le sean cumplidos sus derechos y que por lo que paga se le dé el servicio que se le ha ofrecido. Y yo creo que esa campaña no le cae bien al maestro que trabaja en el colegio privado, que es un maestro que de repente votó por el gobierno actual y que no le cae muy bien que le digan que va el colegio a tener que cesarlo porque va a cerrar sus operaciones porque la cantidad de estudiantes pues está bajando. Entonces yo creo que es un mal mensaje y que deberíamos de tener más justicia en ese sentido. Hay un punto aquí y es eso de respecto a las denuncias que se han hecho. Yo me acuerdo que cuando la ministra dio de las declaraciones y las dio junto al presidente, en este caso de la Defensoría del Consumidor, hablaron de por lo menos 500 denuncias contra pues colegios y centros educativos en general, decía, donde pues las denuncias iban sobre todo en quejas de padres de familia que señalaban que se les estaba pidiendo que compraran ya sea que libros o uniformes en los centros educativos. ¿Es esto permitido, digamos? ¿Cómo lo manejan ustedes como asociación de colegios privados? Porque de pronto tal vez el colegio lo ve normal, pero el padre de familia siente que es un abuso cuando se le impone o cuando se le pide que los útiles escolares de su hijo o, digamos, los uniformes o uniformes deportivos los tiene que comprar en el centro educativo. Bueno, pareciera ser que la educación privada como si fuese una empresa nueva en el país, como si nunca ha existido en su marco operativo. Y eso pues es un error porque nosotros somos conocidos desde siempre como empresa educativa privada. Claro. Y hay que decir que hablar de 500 denuncias, que pueden ser hoy más, porque cada día puede ser que más personas llamen y se expresen en un medio que es justo que esté disponible para la población. Sí. Pero, Manuel, 500 denuncias
no sabemos cuántos colegios realmente son. Sí. Supóngase usted bueno, arme usted 4 colegios que tengan 1.500 estudiantes cada uno, son 6.000 estudiantes. Y de 4 colegios, si son de 4 colegios las quejas, digamos, de 500 denuncias, ¿cuál sería la magnitud de armar un operativo tan grande como una conferencia de prensa y decirle a la población, los colegios privados que no respetan, que siempre han irrespetado, que aquí y allá y que vamos con todo el peso de la ley? Yo creo que ese mensaje no le cae bien a la población y les abre esperanzas de hacer demandas y denuncias que en algún momento puede ser que no prosperen por la siguiente razón, Manuel. Sí. La Ley General de Educación, y muy bien lo explicó la señora ministra, cosa que le agradecemos mucho, habla de que el colegio privado no debe obligar a un padre de familia a que incurra en gastos adicionales a la matrícula y a la colegiatura en el colegio. Y está claro que el colegio privado se cuida siempre de que esa acción llamada obligación no llegue íntegramente al padre de familia. Sí. Que sea voluntad la del padre de familia, Manuel, en que adquiera sus recursos dentro o fuera del colegio privado. Los recursos que tienen que ver exclusivamente con la identidad del colegio privado. Yo le pregunto a usted, Manuel, o a mis amigos televidentes, el monograma del colegio privado, si no lo adquiere el estudiante en el colegio, explíqueme a alguien dónde más lo puede adquirir. Pero estamos hablando de una insignia o de un monograma, Javier. Igual si hablamos también, Manuel, de un uniforme deportivo. Claro. Porque usted no va a buscar, yo me imagino que usted tiene hijos o nietos, Manuel, y los tiene de repente en algún colegio. Y si usted no quiere comprar el uniforme deportivo que dice colegio XY en su uniforme, yo no lo quiero comprar en el colegio, dice usted, ¿verdad? Entonces dígame usted en qué almacén puede encontrarlo, en qué tienda. O sea, la viabilidad de la adquisición de ese recurso es la que el colegio pone con mucha facilidad al padre de familia. Sí. Si esos costos Javier, de eso... Javier, ¿sí? También tenemos que ser un poco realistas en esto. El tema de las insignias y los monogramas me parece a mí que eso es muy real, que lo vende solo el centro educativo, que en este caso, digamos, recibe a los estudiantes. El tema de los uniformes deportivos igual, porque mandan a hacerlos y todos son similares y que tienen, digamos, ciertas características que las hace pues diferentes a otro tipo de ropa deportiva. Exacto. Pero hay un punto también que ha estado en discusión durante mucho tiempo y es que muchos colegios se tomaron la atribución de vender los libros o vender, digamos, los útiles escolares a los padres de familia. Y le decían que parte del paquete que tenían que pagar incluía comprar los libros ahí. Y esto le digo, yo he conversado con gente que me dice, mire, sabe que a mí me están ofreciendo un paquete que vale casi $100 y es ahí donde van los libros que mi hijo va a utilizar. Entonces, esos quizás son los puntos donde más la gente a veces tiene como ciertas quejas en cuanto a que dice, miren, me están obligando a comprar los libros ahí. Y cuando tal vez yo tengo los libros que mi hijo que estuvo en ese mismo colegio ocupó y son para el mismo grado. Yo creo que el sentir de cada padre de familia en un colegio, así como usted lo acaba de expresar, es un derecho que tienen de sentirlo y es un derecho también de expresarlo en el sentido de que si no cuenta con los recursos para poder tener a un hijo en un colegio, aquí lo único que hace falta en este país es que le ofrezcan transporte público al estudiante de la escuela pública para que lo lleven y lo traigan. Claro. De ahí lo demás es una maravilla el sistema de educación pública que tenemos en este país. Por alguna razón, muchos padres de familia, más de 200.000 estudiantes, buscan la educación privada. Razones que los que consumen el servicio de educación privada conocen mejor que nadie. Ahora, en el sentido que usted expresa de que el colegio llegue a obligar a padres de familia para que de no cumplir con que compren en el colegio libros u uniformes, como lo acaba de decir, y que si no, no le damos la matrícula, yo tendría que ver qué padre de familia
se encuentra en esas condiciones. Claro. En primer lugar, porque si a mí me están obligando a hacer en un establecimiento algo que yo no quiero, yo prácticamente me voy de ese lugar. Y los colegios privados, como prioridad, no tenemos vender libros, vender uniformes. O sea, no considero yo en ningún pensamiento administrativo, mercadológico de un colegio privado que arriesgue tener un estudiante matriculado porque, o no tenerlo porque no compró su uniforme o porque no compró su libro. El problema, Javier, pasa por algo. El salvadoreño, cuando le dicen tiene o puede, tiene la opción de comprarlos aquí, la mayoría de gente piensa que es la obligación que tiene de hacerlo ahí. Pero ese es un pensamiento y muchas veces le diré que la gente, en vez de, digamos, de tratar de buscar en el colegio la mediación y hablar de lo que está ocurriendo, va y pone la queja tal vez en la Defensoría del Consumidor. Entonces, cuando realmente pues son situaciones que me parece a mí que se podrían arreglar si se dieran los lineamientos claros y se explicara claramente a la gente diciéndole que puede o no puede comprar algo en un centro educativo. Por supuesto que sí. Por ejemplo, usted, Manuel, no creo que le permitan, por ejemplo, es que hay que decirlo, la empresa educativa privada es una empresa y no podemos nosotros buscar que la empresa educativa privada se le trate como la empresa educativa pública. Sí. Y hay que decirlo, hay que revisar. De hecho, yo pensé al principio que la campaña que estaba encaminada a que el padre de familia supiera que tiene el derecho del consumidor en que en el sistema de educación pública no le obligaran a comprar uniformes. Sí. Que en el sistema de educación pública no le obligaran a comprar libros. ¿Acaso no vemos nosotros que en las escuelas públicas hay uniformes deportivos utilizados por los estudiantes? Claro. ¿Y dónde, Manuel, compran esos uniformes los estudiantes de educación física? ¿Dónde compran los libros que utilizan los estudiantes en la escuela pública? Entonces, hay que buscar también el sentido de ser de cada sector. El sector educativo privado son empresas que han sido instaladas por personas que han arriesgado un capital para poder invertir en un servicio que la ley, la Constitución, la Ley General de Educación da el derecho a personas de hacerlo, y así lo hemos hecho. Nosotros, como colegios privados, cuando invertimos en una empresa, realmente la recuperación de la inversión de esa empresa o no se logra o se logra muy lentamente. Sí. Si alguien cree que esto es un gran negocio, yo lo invito a que instale un colegio privado para que pruebe. De hecho, la prueba es que colegios privados se cierran y no se abren más, porque el negocio no atrae a ningún inversionista. Sí. Ese es el detalle importante. Pero si las campañas publicitarias de los medios de comunicación y el gobierno mismo se ven encaminadas a magnificar o extralimitarse en el sentido de que, digamos, 500 denuncias y no sabemos cuántos colegios son las denuncias, y magnificamos en el sentido de que el colegio privado abusa de los padres de familia, abusa del consumidor. Yo creo de que la generalización enferma en estos momentos. Yo no puedo decir ahorita que el gobierno en todo ha actuado mal, y no es así. A esta situación, hay un punto importante ahí. La información, nosotros como medio, en este caso como espacios informativos, hacemos eco de las declaraciones que dan en este caso las autoridades de educación, que es la ministra Carla de Varela, y también en este caso Ricardo Salazar, que es el presidente de la Defensoría del Consumidor. Son ellos los que han dado esos datos donde hablaron de las denuncias. Cuando la ministra estuvo sentada justamente en ese mismo lugar donde usted se encuentra, ella dijo acá 200 decía que habían recibido, pero luego ese mismo día se dio la conferencia de prensa donde se habló y la Defensoría del Consumidor hablaba de 500 por lo menos denuncias. Que se refieren quizás a 500 llamadas o a 500 quejas que han recibido de padres. No se sabe si son 50 de esas llamadas pueden ser de un mismo centro educativo. Entonces, el punto importante acá es
tal vez dar los lineamientos respecto a cómo debe actuar el padre de familia y cuáles son, digamos, los puntos que ustedes como asociación de colegios hablan para manejar este tipo de cosas y evitar las confusiones que se pueden dar, digamos, a la hora que los padres llevan a sus hijos a sus centros educativos. Voy a esperar su comentario para luego de la pausa comercial porque ya me están indicando que tengo que irme a la pausa, pero les recordamos a ustedes que estamos conversando con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Volvemos enseguida. En el espacio de la entrevista de esta mañana de viernes tenemos como invitado a Javier Hernández Amaya. Él es el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador y estamos hablando de diversos temas de los que se ha estado mencionando mucho en estos últimos días. Él hacía eco del informe que presentó en este caso el Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor respecto a denuncias que han recibido contra colegios, quejas de algunos padres de familia. Yo le preguntaba a Javier y le pedía que me hiciera su comentario respecto a los lineamientos de trabajo que tiene cada colegio y cómo le hacen saber al padre de familia las condiciones a la hora de que van a matricular a un niño en un centro educativo. Javier, pues me gustaría escuchar su comentario sobre esto. Gracias, Manuel. Excelente pregunta y qué bueno, me da la oportunidad de explicar un tema importante de la educación privada y es hablar del estándar de calidad del servicio educativo. Usted sabe que en el país el estándar de lo que produce el servicio educativo en los colegios privados es distinto de un colegio a otro, no digamos de colegios a escuela pública. Entonces lo que se cuida en cada colegio es ese estándar de calidad del servicio educativo. Y eso tiene que ver con que el estándar tenga que ser el fruto de que converjan distintos elementos en el servicio educativo. Claro. El libro, por ejemplo, de texto es un recurso indispensable para poder llevar a cabo el hecho educativo o la clase. El uniforme cuenta con un porcentaje importante de motivación, de incentivación y de identidad en el estudiante. Y otros temas más como la tecnología, por ejemplo, el dispositivo electrónico en estos días va a ser indispensable para llevar a cabo la educación virtual, la conectividad, el software que se ocupa, las aplicaciones que se van a utilizar para poder llevar a cabo la educación remota, sincrónica o asincrónica. Todo este tema tiene que ver con que usted paga en un colegio privado, primero porque sí le den clases, segundo porque se las den de la mejor manera posible y tercero porque usted quiere que su hijo esté preparado para el grado inmediato superior que en algún momento va a cursar su hijo al aprobar el presente año escolar. Es importante en este sentido recalcar que la razón de ser de los colegios privados es la calidad del servicio educativo que distingue a unos y a otros. En ese sentido, el tener que sanatizar el tema de los recursos y restarle importancia, por ejemplo, al uso del texto, al uso del uniforme o al uso de la tecnología, creo que eso no es un buen mensaje para el pueblo salvadoreño. Al contrario, estamos trabajando grandemente en nuestros colegios privados, fuertemente, porque la lectura sea uno de los pilares fuertes en la educación del Salvador. Porque usted sabe, Manuel, que la lectura ha ido de más a menos en cuanto a comprensión. Mucho se quejan las empresas educativas que reciben profesionales, aún de universidades, en el tema de que el profesional que estamos produciendo de repente puede leer, pero no comprensivamente. Y yo no concibo un sistema educativo que considere que el estudiante deba aprender a leer sin libros. Eso no lo concibo yo y no sé en qué parte del mundo puede darse ese hecho de esa manera. El tema, por ejemplo, de que nosotros como instituciones privadas también tenemos que ofrecerle al padre de familia un plan de trabajo, como usted muy bien lo acaba de explicar, que el padre de familia esté en el acuerdo de aceptar y que por él pueda él pagar. En ese sentido, cuando el padre de familia apoya a su colegio y apoya a su hijo y le hace valer el derecho a la educación a su hijo, apoyándolo no solo materialmente, sino también moralmente, y lo incentiva y lo motiva,
y le brinda el valor que tiene al estudiante, todos los recursos que con él van a ser útiles para que desde casa pueda llevarse a cabo este tipo de educación que nos estamos obligados ahora a que no sea presencial. Los planes de trabajo de cada colegio van a responder de acuerdo al estándar de servicio educativo que cada colegio ofrece al padre de familia para poder formar a un verdadero profesional al final de la educación media. Pero una pregunta, Javier, ¿se ha hecho algún tipo de concesión con los padres ante la situación de la pandemia, ante la situación de lo que hablábamos de una economía golpeada? Porque de pronto sabemos que pues hay muchos padres que, como decíamos, han visto disminuidos sus ingresos. ¿Consideran ustedes que los colegios han hecho algún tipo de concesión, por ejemplo, con el tema de los uniformes? Es decir, el niño va a comenzar clases virtuales y no necesariamente tiene que estar uniformado, si va a estar en casa, pero ¿consideran ustedes que se puede hacer algún tipo de concesión con esto? Mire, nosotros hemos estado desde siempre como educación privada aportando un servicio social a la comunidad que no se valora como debería. Sí. De hecho, ni el Ministerio de Educación nos ha preguntado nunca cuál es el aporte que nosotros damos en ese sentido como usted lo pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes en nuestros centros educativos privados gozan de becas que absorbe el mismo colegio privado? De medias becas. E incluso muchos gozan de planes padrinos que no solamente el colegio absorbe la beca, la media beca, sino que también, además de eso, se le brindan privilegios de acuerdo a ciertas características que el estudiante tenga en sobresalir, privilegios como, por ejemplo, que se le otorgue libros, que se le otorguen uniformes, que se le otorgue transporte, que se le otorgue vivienda, para que pueda desarrollar sus estudios en un centro educativo privado. Ese aporte que como colegios privados damos, de repente no es ni siquiera estudiado ni valorizado por el gobierno. Sin embargo, nos vemos atacados por otras razones que, siendo casos de repente aislados, los generalizan y afectan el desarrollo de la educación privada del país. Creo que no es justo que se viralice temas de ese tipo y que si hay padres de familia que han estado complicados porque han perdido sus empleos durante la pandemia o todo esto, Manuel, esto de perder empleos no es una cosa de hoy. Sí. Se perdían antes de la pandemia con mucha facilidad y se van a seguir perdiendo mucho más si continuamos con este divorcio y esta disociación entre la empresa privada y quienes son los que toman las decisiones en el Estado. Lo que debemos hacer es tomarnos de las manos y ser responsables cada uno de lo que hacemos y cumplir la ley. Nosotros estamos en todo momento cumpliendo lo que la ley mandata. No estamos obligando a ningún padre de familia a que cumpla con lo que la ley no establece. Hay razones suficientes y sobradas porque cada centro educativo privado logre resguardar la calidad del servicio educativo que da. Porque cuando esa calidad de servicio educativo disminuye o se reduce, es cuando el centro educativo comienza a flaquear y comienza el padre de familia a abandonarlo. En ese sentido, creo que no le conviene ni al gobierno ni al Estado que se vea reducido el sistema educativo privado. Al contrario, lo que le conviene al Estado y al gobierno es apoyarlo, robustecerlo para que la empresa educativa sea siempre el socio estratégico de mayor esmero para lo que es la educación pública del país. Javier, ¿ustedes han buscado algún tipo de acercamiento en este caso con las autoridades de la Defensoría del Consumidor o con la ministra de Educación para hacer una aclaración respecto a lo que ha pasado con estas denuncias y ver, digamos, de qué forma pueden intervenir para que se aclaren las dudas que tengan tal vez los padres de familia o ver si tienen fundamento las quejas que han presentado, en este caso, los mismos padres? Mire, yo creo que es importante que la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Educación, así como hicieron una conferencia de prensa,
hubiesen también planteado una comunicación con los que representamos a colegios privados, que somos los que estamos mencionados, aludidos en ese sentido. Y son ellos los que hubieran buscado con nosotros hablar, porque es importante de que ellos pudieran buscar en nosotros el poder canalizar comunicaciones como la que usted acaba de decir, Manuel, sí, de que los planes de trabajo que se le plantean a los padres de familia estén en total transparencia. Y que lo están, pero según la Defensoría del Consumidor no lo está. Yo hasta ahorita no tengo en mis registros o al menos en los monitoreos que tenemos que hacer nosotros, y le confieso que nosotros monitoreamos desde Aguachapán hasta La Unión, ¿verdad? Y desde Chalatenango hasta La Paz. Sí. O sea, nosotros estamos en el terreno, estamos visitando, en 2 meses nosotros visitamos el país con mis auxiliares, mis ejecutivos de promoción de la gremial, sí, y no hemos encontrado un colegio que esté obligando al padre de familia a hacer lo que la Defensoría del Consumidor ha destacado que está haciendo. No lo hemos encontrado, y si lo encontráramos, evidentemente nosotros seríamos los primeros, como Asociación de Colegios Privados, en tener que condenar un hecho de ese tipo, porque no estamos nosotros por defender colegios que estén violando la ley en ningún momento. Muy bien, en el caso, digamos, de que un padre de familia tenga dudas, tenga quejas, ¿los colegios han abierto algún tipo de espacio para poder atender a esos padres y que no vayan directamente a la Defensoría del Consumidor? Nosotros tenemos las redes sociales abiertas, que es lo que más está de moda, ¿verdad, Manuel? Claro, sí. Sí, de hecho, la fotografía de perfil de la Asociación de Colegios Privados en Facebook, lo que tiene es el teléfono al que puede llamar. Ah, perfecto. Al teléfono al que puede escribir el WhatsApp. Y obviamente en el mismo Messenger del Facebook de la Asociación de Colegios Privados, pueden escribir y pueden manifestar todo su sentir en un colegio privado, que cree que usted no está recibiendo por lo que está pagando el servicio que se merece. Sin embargo, hay que decir una cosa, que usted se queje no significa que la queja que usted está exponiendo sea de alguna manera responsabilidad del colegio el que se le pudiera estar pensando en que es culpable el colegio de un hecho, sino que todo se presta a una investigación y que, bueno, por ejemplo, en esa conferencia de prensa, ¿verdad?, pareciera ser que las 500 quejas ya estaban constatadas en que ya eran culpables los colegios. Exactamente. Y ¿sabe? No fue así, todavía Sí. ni siquiera las quejas estaban todavía estudiadas y se le había dado seguimiento. Tengo acá a través de las redes sociales, como decíamos, es un punto importante en cuanto a recepción de, digamos, de opiniones respecto a lo que dice el ciudadano de los temas que estamos abordando. Acá dice, Alex, dice, buen día, ¿podría consultarle, por favor, por qué algunos colegios privados cambian periódicamente de proveedores de libros? Dice, a mí en el colegio dice, me contestaron que esto es parte del trabajo de ellos, eso debería de corregirse, dice esta persona. Mi hija menor, por ejemplo, dice, no puede utilizar los libros que utilizó la mayor debido a eso, que son de diferente proveedor. ¿Por qué no hacen aclaraciones y correcciones sobre esto? Pregunta una persona que está en sintonía del programa. Es una pregunta totalmente importante, claro que sí. Bueno, volvemos al tema del estándar de educación, ¿verdad? Cuando usted tiene un libro que exige competencias de alguna forma más fáciles de alcanzar, en un libro usted puede desarrollar competencias para poder estar en algún nivel el estudiante del mismo grado que con otro libro. O sea, se responde a las competencias que se quieren alcanzar, el tipo de libro que se está utilizando. Tiene que ver con que el estándar de educación que se cuida, pues obviamente tiene que ver con el recurso que se usa. Por ejemplo, usted, Manuel, me imagino que aprendió a leer con el silabario, con Victoria, sí, o con un libro de esos, ¿verdad?
Con el Sí, silabario, con exactamente. el Victoria, con el libro Entonces, Mantilla también. exacto. Entonces usted se preguntará, ¿y por qué unos usan silabario y por qué otros usan Victoria? Y vale el comercial. Y dicho sea de paso, no solo esos existen para aprender a leer y a escribir, ¿verdad? Hay otros, el Paquito, está, bueno, son varios. Pero ¿por qué ocupar uno y no ocupar otro? Bueno, porque el colegio tiene un estándar de servicio educativo que tiene que cuidar en consecuencia de la escala que lleva de un nivel al otro. Por ejemplo, cuando las parvularias en su trabajo casi sacan leyendo a un niño de 6 años, entonces el libro que va a utilizar en el primer grado es un libro que no va a poder ser el mismo que utilizó en la parvularia para poder aprender a leer y poder aprender a escribir. Sí. Entonces, el dato de usar un libro y no usar otro tiene que ver con eso. Posiblemente para la economía de la familia le resulte mucho más atractivo que el libro que usó el hermanito mayor lo use el hermanito menor después. Sí. Pero sucede que el conocimiento, la ciencia, va avanzando y no podemos nosotros bueno, de hecho el mismo libro que usó la hermanita mayor en el grado que está la hermanita menor, puede ser que tenga alguna reforma de acuerdo a que el conocimiento es dinámico y en ese sentido tengamos que ir reformando los textos para ir brindándole a la población alguna mejora en la calidad del servicio educativo que se tiene. De hecho, esa es la razón de ser del colegio privado. Sí. De no mantener una educación del año 2021 como la recibimos nosotros en 1990 y algo. Claro. Entonces, ese sentido de ser de educación privada. Y no podemos caer nosotros en sacrificar la calidad de la educación que servimos por cualquier otra variable que no sea la de motivarnos a seguir siendo el motor del verdadero cambio, del desarrollo sostenible que este país necesita. Aquí tengo otro caso que dice la persona, se llama Anita, ella dice, en el colegio San Alfonso el año pasado nos cobraron $18 para plataformas de robótica y no las dieron y no nos devolvieron el dinero tampoco. Hoy nuevamente nos quieren volver a cobrar lo mismo. Deben de ir, esas son las quejas que deben de comprobarse y al comprobarse deben de sancionarse esas instituciones educativas. Nosotros no estamos en contra de que esas cosas como las que menciona Anita no se demanden. Claro. Por supuesto, tienen todo el derecho los consumidores de hacerlo y está en la obligación el Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor en actuar de inmediato. Todo está en que se compruebe y se sancione, pero no se puede generalizar que claro, porque la Escuela San Alfonso hizo eso, todos los colegios privados lo hacemos. Como decíamos, es un punto importante en el que hay un factor de comunicación también de parte de los centros educativos, porque muchas veces también, digamos, el colegio le hace ver al padre de que lo que están haciendo pues es un negocio. Usted decía, los colegios son empresas, pero también es de recordar que los padres buscan educación de calidad para sus hijos. Entonces, pero a veces, digamos, hay situaciones como decíamos, no todos los centros educativos tienen el mismo estándar de actuación en estos casos, pero en muchos casos hay, digamos, situaciones en las que se prestan a abusos y a confusiones y es ahí donde está, Javier, quizás el punto donde se tiene que hacer las aclaraciones pertinentes para que los padres no vayan con la duda y no sientan de que lo que se busca nada más es su dinero y no, pues, educar a sus hijos. Ese es un punto importante también en todo lo que hemos conversado en esta mañana. Pero hay que aclarar una cosa, Manuel, y gracias por su introducción a este punto. Hay que decir que la empresa educativa salvadoreña son empresas educativas, aunque se oiga mal, con fines de lucro. No son centros de beneficencia, son centros educativos privados con fines de lucro. Sí. Y hay que decirlo, sin ánimos de pérdida. En ese sentido, cualquier colegio privado que paga sus impuestos por los servicios que da, por ejemplo, si dentro del colegio privado hay empresas que tienen que dar servicios obligados por los bachilleratos, por ejemplo, que se dan y que tienen que brindar un servicio, un recurso, y por eso se paga al Estado los impuestos que tengan que pagarse, estamos cayendo en el real cumplimiento de la ley. Y nosotros no podemos decir que eso sea, pues,
una violación a la ley. Muy bien. Javier, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Esperamos haberle dado, digamos, luz a algunos padres de familia que tienen dudas, que se acerquen a los colegios a hacer las aclaraciones pertinentes y que les den las explicaciones a fin de que puedan, digamos, sus hijos comenzar el año lectivo sin problemas y que puedan desarrollar todas sus actividades. Javier, gracias por estar aquí. Muy amable de su parte al atender nuestro llamado para visitarnos. Quiero agradecerles e invitarlos que el lunes 18 de enero pues empezamos como colegios privados, en el mayor porcentaje de colegios privados, las clases virtuales. Y la inauguración pues va a llevarse a cabo, espero que estén pendientes todos, porque la innovación y la actualización en la calidad del servicio educativo está aquí en los colegios privados. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Javier. Definitivamente que estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con las clases, porque sabemos que son pues momentos difíciles de pandemia que estamos enfrentando, pero no se puede frenar la educación de los niños y no se puede, digamos, frenar su formación de futuro. Así es que estamos pendientes de todo lo que ocurre en el ámbito académico. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero le invitamos a que siga con Noticiero Hechos. Tenemos más cosas que contarles en esta mañana de viernes. Estamos cerrando la semana, estamos pendientes del tráfico, de la información deportiva y también del entretenimiento. Sigue con nosotros, volvemos enseguida.